Entonces, en la sesión de hoy vamos a hablar de la modelación de elementos de acero. Entonces, pues, como ya habéis dicho antes, pues nos acompaña Víctor Bisono Ramia y Juan Carlos Restrepo, estaremos haciendo la presentación. La metodología, como siempre, pues estamos haciendo un seminario de 14 sesiones, 2 horas por semana. Está abierto el canal de preguntas y respuestas, lo pueden encontrar ahí como PIR dentro de la ventana del Teams y al final, finalizada la sesión, vamos a tener un espacio para responder, revisar las preguntas, mirar cuáles de esas preguntas que nos han hecho corresponden al tema tratado. Las que consideremos pertinentes las vamos a responder. Muchas de ellas de pronto tendrán respuesta en sesiones posteriores, así que de pronto esas las guardaremos para darle respuesta en otra ocasión. Y como somos tanto, lo vamos a manejar con micrófono apagado, así que lo mismo, las preguntas las vamos a ir manejando a través del mensajes. Y listo, pues dentro de la metodología, haciendo un repaso, en la primera sesión exploramos un poco la interfase, las configuraciones generales del proyecto. En la segunda sesión hablamos de la modelación de elementos de concreto. En esta tercera sesión vamos a hablar de los elementos de metal, así como modelar estructuras metálicas dentro de la herramienta. La próxima sesión hablaremos de cómo cargar todas estas estructuras y ya nos vamos preparando para que en la siguiente sesión, o sea, en 2 semanas después, vamos a generar de manera sincrónica un modelo recogiendo todo lo que hemos visto en estas sesiones anteriores. Entonces, en nuestra agenda de hoy, explorando el menú que tenemos dentro de modelación de elementos metálicos. Entonces, hablaremos de modelación de columnas, de vigas, grupos de vigas, vigas compuestas, losas compuestas, armaduras metálicas o cerchas, como también se conocen, correas, perlines, ¿sí? Vamos a colocar coberturas, vamos a hacer también modelar elementos de fachada, riostramientos y al final nos queda el espacio para preguntas y respuestas. Eh, bueno, entonces en la metodología de hoy lo que vamos a buscar es construir ese modelito que se ve en la parte de la derecha. Entonces, la idea es que vamos a generar de manera conjunta, vamos a verlo cómo crear y nos va a permitir también hacer un poquito un repaso de las generalidades como tal del ejercicio de modelación, que le vamos a colocar en una estructura con unas columnas de un material, a la riosta le vamos a poner otro material, igual con las cerchas y correas, entonces nos va a permitir también repasar lo que es la parte de la generación de materiales, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a empezar de una vez haciendo los primeros repasos. Entonces aquí traemos la interfase del programa que todos ustedes tienen acceso ahora mediante las versiones de prueba que Prota, pues muy generosamente le ha ofrecido a cada uno de ustedes participantes. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a utilizar una de las plantillas, pues en este caso vamos a hacer para Colombia y recuerden, como lo veíamos anteriormente, eh, en el nombre que vamos a utilizar no puede tener espacios. Entonces, recordar también que la carpeta contenedora está acá donde va a quedar este modelo almacenado y que de esta manera él nos va a crear una, una carpeta. Pero que este nombre ya lo tenía, voy a colocar acá con el número. Nos va a crear una carpeta y esa carpeta contiene toda la información sensible del modelo. Entonces, esa es de allí donde vamos a tener que saber cómo organizar y trabajar. Listo. Entonces, vamos a abrir este proyecto nuevo con una plantilla de Colombia. Ahora vamos a empezar por insertar, vamos a empezar por insertar unos ejes. Entonces, como lo veíamos la semana pasada, vamos a modelar y vamos a crear una cuadrícula. Recuerden que para insertar la cuadrícula, pues generamos el generador de ejes ortogonales y picamos en cualquier punto. En este caso, vamos a arrancar con una cuadrícula que arranca en coordenadas 5000 en milímetros. No, yo quiero que esté en cero y vamos a colocar que tengan una dirección tres, tres vanos de 5 metros y en la otra dirección 2 vanos de 5 metros. Entonces, de aquí nos acaba de crear una la primera grilla. ¿Sí? Ahora
vamos a definir en esta parte las condiciones de los materiales que hemos estado hablando, ¿sí? O bueno, vamos a empezar por organizar los pisos. Entonces, en este caso, como lo veíamos en la imagen, vamos a tener un edificio de 2 pisos. Entonces, vamos acá en el control de pisos, ¿sí? Y con clic derecho vamos a insertar un nuevo piso. Entonces, vamos a insertar el piso número 2, ¿sí? Que está a 3 metros por encima. Entonces, vamos a ver cómo no vamos a ni generarlo como piso intermedio, sino es un piso completo y tampoco tenemos elementos para traernos de otro piso. Entonces simplemente vamos a crear los 2 pisos. Si vemos, con ese nuevo cambio ya tenemos insertados 2 pisos. Un piso que está a una altura de 3 metros y el segundo piso a una altura de 2 metros. Si ustedes se fijan, automáticamente el programa nos llevó aquí, a al piso 2, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer la configuración de los materiales. Entonces nos devolvemos acá y vamos a ver dentro del menú de disposición de edificio, hablamos del tema de los materiales y nos abre directamente todo el juego de los diferentes tipos de materiales, ¿cierto? Entonces, como vamos a hablar de las estructuras de acero, pues entonces toda la parte de arriba que nos habla de concretos y de refuerzo, pues no necesitamos trabajar en él, vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con los elementos de metal. Como lo veíamos en la diapositiva inicial, vamos a trabajar unas columnas de acero con ASTM a 572 grados 50, así que si lo necesito cambiar, pues entro y me abre aquí directamente el cuadro completo de especificaciones. Entonces busco el que me sirve, en este caso dijimos 572 grados 50, y entonces cuando vemos acá, vemos que hemos definido que el acero para columnas es el 572 grados 50. Hay una forma más rápida de ponerle a todos los elementos el mismo material. Entonces, en este caso es, si yo pico acá, voy a ver que todos los elementos que sean de ese material, automáticamente todos los convierte en el mismo tipo de acero. Puede ser que no tengamos todo el mismo tipo de acero. Digamos, lo tenemos para columnas, para vigas, las armaduras, como son, vamos a plantearlo en tubulares, tal vez entonces necesitamos es una 500 grados C de 50 megapascales, de, de 50 kSI, perdón. Y para correas, pues necesitamos un acero diferente. Habíamos colocado ese, por ejemplo, no lo tenemos creado, ¿cierto? Entonces, es el 7011. Entonces, si necesito utilizar acá, si no lo tengo dentro de la lista, pues entonces puedo hacer eh, una copia, ¿cierto? Entonces, si lo ven, acaba de crear un nuevo que dice eh, el mismo nombre que utilicé como base con 70, entonces aquí le puedo colocar como lo quiera llamar y cambiar los parámetros que necesitara cambiar. En este caso los voy a dejar así, pero pues ya ustedes podrán definir aquí. Bueno, me dice que está igualito, puede que tiene propiedades diferentes. Voy a colocarle aquí un solo cambio de un número para que él me reconozca el cambio, ¿cierto? Entonces, pues en los largueros dijimos que íbamos a utilizar A36, entonces buscamos el acero A36 y en arriostramientos mm, vamos a dejar el mismo 572 grados 50. Perfecto. Entonces aquí ya configuramos todo el tema de los materiales. Entonces, en este caso ya tenemos nuestra plantilla con materiales especificados, listos para empezar a hacer la parte de la modelación, ¿sí? Ahora, antes de pronto de seguir, vamos a mirar de manera muy rápida. En la siguiente sesión vamos a trabajar de manera detallada todo lo que es la parte de cargas, ¿sí? Pero entonces para fines prácticos del ejercicio que vamos a hacer hoy, voy a generar eh, unas combinaciones de carga. Entonces voy a traer aquí el generador, seguramente después vamos a ver eso bien en detalle, ¿sí? Colocar una carga de techo y vamos a dejarlo con una carga sísmica normal. No nos importa, simplemente ahorita
Lo único que necesito es tener estas combinaciones de carga para que cuando lleguemos al momento a poner unas cargas sobre superficie, él me vaya a entender. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí ya tenemos la parte inicial organizada. Entonces, ahora sí nos vamos a pasar a la creación de columnas. Cuando vamos a crear una columna dentro del programa eh, y la llamamos a través del menú de columnas, pues se nos abre una ventana. Y esta ventana es como la que estamos mostrando a continuación. Entonces ahora vamos a mirar las partes que componen esa ventana. Entonces lo primero es la etiqueta. En la etiqueta lo que vemos es un primer número que nos va a indicar en el nivel donde se está insertando la columna. Después una letra que nos indica el tipo de elemento, en este caso C es para columnas, sin embargo eso se puede también configurar. Y el siguiente es el consecutivo del elemento que va a ser ingresado. Esta parte es bastante importante para estructura de metal. Y es en este caso cuando voy a ingresar un elemento, la longitud de piso. En este caso, cuando uno habla de estructuras metálicas y lo vemos de pronto con otro tipo de programas, pues las columnas de metal van de piso a piso. Pero en la realidad de construcción es que las columnas, pues de metal sobre todo, pues pasan más allá de los nudos. Entonces, en este caso, para generación de columnas de acero, pues nos da la posibilidad de definir a través de cuántos pisos tiene de longitud el elemento que vamos a insertar. Este iconito que ven acá es el administrador de secciones. Cuando entramos a este elemento, nos abre la base de datos de perfiles para poder nosotros seleccionar el perfil que necesitamos colocar en nuestra sección. ¿Sí? Estos elementos que estoy señalando ahí es la forma rápida de asignar las excentricidades del elemento. Por defecto, pues siempre va centro a centro, pero uno puede ahí uno le puede decir de manera muy rápida a la columna cómo ubicar la sección transversal de ese elemento columna a partir de la intersección de ejes. Después tenemos esta parte que habla de la intersección de ejes. Entonces, lo que él nos indica es que la parte superior, ahí como está indicando, es que la parte superior de la columna está en las intersecciones de los ejes C y 3, al igual que la parte de abajo, en la intersección de los ejes 6 y 3. Pero si lo que yo tengo es una columna inclinada, pues a partir con ese elemento de punto de intersección, puedo modificar el punto inferior. Y aquí, importante recordar, ya que aplica la misma regla que tenemos para estructuras de concreto y veíamos la semana pasada, Prota las columnas las crea de arriba para abajo, ¿cierto? Entonces, yo no puedo crear columnas en el nivel 0. Si necesito unas columnas que vayan desde el nivel 0 hasta el 1, tengo que estar posicionado en el piso 1 para poder ingresar la columna, porque la columna, de nuevo, es de arriba hacia abajo. Perfecto. Listo. Y por último, tenemos la parte de control de orientación. Entonces, en este caso, le puedo definir un ángulo específico para que la columna sea ingresada, ¿sí? Pero también aparecen opciones de esos 1 y 2, que es cómo a partir de la intersección de ejes puedo hacer la localización de las columnas. En este caso, si vemos ahí, por ejemplo, tenemos unos ejes, un eje curvo y unos ejes ahí que no son ni de X ni de Y, ¿cierto? Entonces vemos cómo con esas herramientas de 1 y 2, pues nos va a permitir que la columna sea ubicada con la direccionalidad que los ejes en los cuales va a ser insertado quede, ¿cierto? Entonces es bastante versátil para geometrías especiales. Entonces, y si vemos, pues tiene dos botones. En la parte de arriba nos habla de general y también 3D. Y en la opción de 3D, pues lo que nos habla es un menú que tiene los siguientes elementos. Primero, cuando las alturas de las columnas las voy a definir a partir de planos inclinados. Entonces, aquí nos va a permitir definirle qué plano inclinado me limita la posición de la columna en la parte superior y qué plano inclinado me limita la posición de la columna inferior. También es bastante práctico cuando estamos trabajando con geometrías extrañas. Luego tenemos los desfases geométricos. Estos desfases geométricos, pues, es cuando arriba estamos aplicando contra un plano, pues aquí me va a mostrar el valor del desfase geométrico. Es decir, si teníamos un plano
que para la columna está 1 metro por arriba, pues arriba me va a decir que está con el plano número 1, por ejemplo, si se llamara plano 1. Y abajo me va a mostrar que está a 1000 milímetros. Entonces, aquí es la representación gráfica de lo que tengo arriba. También se puede editar de manera manual. No necesita planos para poder modificar la geometría específica del elemento. Y en la parte de los tipos de soportes, pues le permite asignar en la parte inferior de la columna un tipo de soporte que tengamos organizados por lo general y por defecto. Las columnas que van a base quedan empotradas. Si quiere cambiar la condición, pues lo que puede generar es en las opciones de modelo, crear un nuevo tipo de apoyo y asignárselo en este punto que estamos viendo. Y por último, dentro del menú de generación de columnas, lo que tenemos es la definición de columnas como un elemento que no hace parte del sistema principal de resistencia sísmica. En este caso, pues lo que va a hacer es simplemente utilizarlo y modelarlo y tenerlo pendiente solo para las condiciones de carga, los casos de carga no tienen que ver con la parte de cargas laterales. Listo, muy bien. Entonces ahora volvemos a nuestro modelo donde estábamos insertando columnas. Entonces ahora vamos a insertar unas columnas. Perfecto. Tenemos entonces, estamos ubicados en el plano número 2. Vamos a la parte de la modelación y vamos a llamar al menú de columnas. Entonces, como ven, se nos abre el cuadrito que veníamos explorando. Y vamos a crear columnas. Primero, las laterales. Vamos a crear las laterales. Estas van a ir desde el piso 2 hasta el nivel de la base. Entonces, la longitud que vamos a definir para esas columnas va a ser de 2 pisos. O sea, va a ser tan largo como 2 pisos. ¿Sí? Ya van a ver cómo la vamos a ver reflejado. Es más, voy a colocar aquí en vistas. Voy a crear una vista de modelo 3D. ¿Sí? Voy a colocar en disposición vertical para que veamos lo que haga en la planta de manera inmediata sobre el 3D y ahí sí vamos a generar la modelación. Entonces llamamos de nuevo las columnas. Ahora vamos a seleccionar unas columnas. Entonces entremos por acá y este es el administrador de secciones. Voy a volverlo a ejecutar. Cuando abro el administrador de secciones, entonces él me abre acá eh, los tipos de elementos que tengo, si es acero, secciones construidas, ¿sí? Secciones armadas con plata, a partir de platinas, si son de cold form, ¿sí? O si es compuestas. Entonces aquí nos permite activar los tipos de columnas que vamos a utilizar. Pues en este caso vamos a hablar de columnas normales y aquí los tipos de catálogos disponibles. Entonces en este caso vamos a utilizar el de la ISC y vamos a llamar un perfil W. En este caso un perfil W 12 por 65 como columna. Entonces lo selecciono acá, ¿sí? Ya le doy aquí OK y voy a buscar cómo seleccionar, cómo activarlo. Entonces, si vemos acá, las excentricidades están como 0, o sea que está centroide a centroide, ¿sí? Y lo vamos a colocar de longitud de 2 pisos. Entonces van a ver cómo cuando yo la inserto en este nivel, aquí toco la intersección, voy a despejar acá el espacio para que se vea. Y vemos cómo la columna fue puesta en la altura total de 2 pisos, ¿sí? Entonces lo puedo poner uno a uno, ¿sí? Si me salgo del menú de columnas, aunque vuelva y pique 2 veces la columna, me vuelve y me activa el, la columna con las propiedades que de la misma columna que he señalado. Entonces, puedo también hacer un drag, ¿cierto? Arrastrar y todos los puntos que hayan sido tocados van a ser insertados, ¿sí? Entonces ahora vamos a colocarlas del otro extremo. Y ahora vamos a colocar unas pequeñas cortas para la formación del mezanín. Entonces, como van a ser de un solo piso, nos vamos a venir aquí al piso número 1. Importante resaltar, si se dan cuenta, las columnas que han sido insertadas de más altura aparecen grises. Entonces, en este caso, porque no hay un arranque nuevo en columnas, sino están simplemente ahí. Vamos a volver a insertar entonces las columnas, pero en este caso, como las voy a insertar de un solo piso, les pongo acá un solo piso. Voy a colocar, dejar el mismo perfil, en este caso, él tiene el recuerdo de cuál era la columna
Sin embargo, cuando tengo mucho juego de secciones, yo no quiero entrar aquí al catálogo pleno, me puedo buscar aquí en proyecto y me va a buscar las secciones, únicamente el tipo de secciones que han sido asignados al proyecto específico. Entonces es bastante rápido para no tener muchísimas tipos de secciones. Aquí vamos a poder ver el tipo de decisiones que se han tomado dentro del modelo. ¿Ok? Listo, entonces vamos a ponerlo acá, pero entonces ahora a estas columnas las voy a colocar rotadas 90 grados y voy a colocar este mezanín. Entonces aquí ya, en este caso, vemos cómo acabo de hacer la creación de columnas. Listo. Ahora vamos a crear vigas de acero. Cuando vamos al menú de pórtico, en este caso de vigas, ¿sí? Vemos que nos aparecen muchas opciones diferentes de vigas. Entonces tenemos esta como viga de acero, que es un elemento normal, principal, una viga entre pórticos, ¿sí? Después tenemos viga primaria, viga compuesta primaria. Entonces, si vemos, la viga compuesta primaria es aquella que va paralela a los nervios, ¿sí? Y después tenemos la viga compuesta secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre la viga primaria y secundaria? Es que las vigas primarias podrían o no estar al mismo nivel de las secundarias, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando exploremos el menú de asignación de vigas. Listo. También tenemos en estas las estructuras de riel o elementos largueros, los que se usan para hacer soportes de fachada o correas. Estos son opciones para insertar uno a uno, pero vamos a ver que tenemos unas opciones mucho más potentes a la hora de asignación de estructuras de soporte de fachadas y también para estructuras de cubierta. Entonces, me perdona la traducción que tenemos en este momento, pues esto hace alusión a arrastramientos horizontales y a arrastramientos verticales. Y por último, son una opción que tiene el programa para insertar grupos de vigas. Esta es una opción bastante potente, interesante, que se incluyó en la última versión del programa, en las últimas actualizaciones que permiten crear vigas sin tener la necesidad de, de usar ejes y simplemente reconociendo los elementos en los cuales debe estar localizado. Listo. Entonces ahora, cuando vamos a mirar la parte de vigas, cuando vamos a mirar la parte de las vigas, eh, se nos abre este menú. ¿Sí? Entonces, este es el mismo menú para vigas principales o vigas compuestas tanto primarias como secundarias. Entonces, explorar bien las opciones de este menú pues nos va a servir para los otros tipos de viga. Entonces, de la misma manera que veíamos anteriormente, pues tenemos acá la etiqueta nos va a decir el piso, ¿sí? El tipo de elemento, en este caso F para frame y el consecutivo. Aquí nos va a definir las tipologías, es lo que le decía. Aquí podríamos decir que es una viga normal o que es una viga primaria compuesta o una viga secundaria, ¿sí? El siguiente pues nos indica los puntos desde dónde a dónde va, ¿sí? Lo mismo el administrador de secciones, que es exactamente el mismo que veíamos para columnas, la posibilidad de hacerle rotaciones sobre el eje de inserción, ¿sí? Aquí las condiciones de frontera, es lo que nos permite definir si está articulado o no. Y a través de este botón, pues rápidamente, si damos clic en este cuadrito que hay acá, donde parece como una viga, él nos va a dar diferentes opciones de manera gráfica y nos va a mostrar cómo, si lo chequeamos, lo cliqueamos una vez, nos muestra un rojito diciéndonos que acaba de pinar el inicio de la viga. Y vuelvo, le hago clic y me dice, no, acabo de pinar el final de la viga. Y si le hago un tercer clic, me va a mostrar que acaba de pinar tanto el inicio como el fin. O sea que estamos garantizando una condición articulada tanto a inicio como fin, ¿sí? En la parte de método de inserción, pues entonces podemos colocar o tener la posibilidad de colocar vigas rectas, vigas curvas o polivigas, ¿sí? Entonces también es importante. Y en el menú trim de 3D del mismo menú para inserción de vigas, pues vamos a ver cómo tenemos esta primera parte que nos habla de desplazamientos analíticos.
Entonces, en este caso, estamos conectando todos los elementos punto a punto, pero por ejemplo, si estamos conectando una cercha, pero yo quiero que el desplazamiento, digo, estamos insertando una riostra, pero quiero que el punto de llegada de la riostra con respecto a la columna, eh, esa excentricidad sea capturada como efecto en la columna. Entonces acá, a partir de estos movimientos que le puedo hacer en cada uno de los extremos, tanto en el inicio como el final, pues va a generar desplazamientos en el elemento que van a ser capturados por el modelo analítico que se construye en la parte posterior del modelo, ¿cierto? Listo. Entonces acá lo mismo es las referencias. Por defecto, cuando vamos a insertar una viga, pues la viga está alineada en la parte superior, en el centro, parte superior en el centro, o sea, superior central. Pero tengo la opción de poder definir o cambiar esto a voluntad. Y hablamos de los desplazamientos analíticos, pero para hacer la distinción viene aquí los desplazamientos físicos. Y es que el desplazamiento físico, pues es la necesidad que necesitamos para hacer coordinación, para evitar conflicto, para evitar a veces choques y demás. Entonces, digamos que tenemos una viga que es muy ancha a la que le llega una columna muy ancha a la que le llega una viga, pero la viga no necesito que llegue por el centro-centro, sino que llegue por un ladito. Pero al punto que ese desplazamiento no quiero que se refleje en efectos en el modelo computacional. No quiero complicar el modelo. Entonces, eso, ahí estamos hablando de desplazamientos físicos. Entonces, se va a mover el elemento, esos cambios van a ser reconocidos a la hora de exportar el modelo a Prota Steel y hacer los planos de fabricación y demás, ¿sí? Pero no van a afectar las condiciones reales del modelo analítico que se está desarrollando. Y al final de este menú 3D lo que tenemos es la posibilidad de insertar al final de las vigas apoyos. Entonces aquí, si quiero insertar algún tipo de apoyo, pues lo tengo que tener predefinido y se lo puedo insertar aquí al final o al inicio o al final de la viga. También en vigas tenemos habilitada la posibilidad de definir que es un elemento solo para carga vertical. Entonces van a ser elementos que van a ser diseñados únicamente para para las combinaciones de carga verticales. Entonces, que tiene, en este caso, para estructuras metálicas, pues mucho de eso ya queda resuelto cuando uno dice que está articulado a inicio y final, ¿cierto? Pero finalmente eh, le permite discretizar y definir aparte, utilizando esta condición de elemento solo vertical. Listo, entonces ahora volvemos a nuestro modelo para que hagamos una inserción de vigas. Entonces, eh, vamos a llamar entonces al menú de vigas de acero. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Vamos a colocar, vamos a cambiar de catálogo y busquemos un catálogo europeo. ¿Sí? Entonces buscamos aquí el catálogo europeo, busquemos unas IP300. Selecciono IP300, aquí ya está, confirmo la IP300 y voy a mirar la calidad del material, está por defecto, o sea que tiene la calidad que dijimos que iban a tener todas las vigas. Pero si yo tengo que cambiar de manera específica la calidad de este elemento que voy a insertar, pues puedo entrar acá y definir que de pronto esta era una viga de acero A36, ¿cierto? No lo voy a cambiar, solamente lo voy a dejar ahí para que vean que podría entrar a hacer la adición específica del material de la viga. Entonces ya confirmo el elemento, pues aquí ya está activado que es la viga IP300. Si las quiero dibujar de una vez articuladas, entonces puedo entrar acá, si ve, lo pico una vez, me articula al inicio, lo pico dos veces, me articula al final, lo pico una tercera vez, me articula inicio y fin, y lo veo reflejado en el modelo. Entonces ya estoy listo para insertar unas vigas que van articuladas. En este caso, si se recuerdan, esta columna la insertamos desde abajo hasta arriba.
sea que en realidad no hay un nudo específico en este piso para esas columnas, pero el programa no le importa. En este caso, él entiende que esa viga analíticamente tiene un quiebre por el piso, ¿sí? Y le va a insertar sin problema las vigas. Si vemos, y voy a pasar de nivel de referencia acá, vemos cómo la viga fue insertada siguiendo el nivel de la parte superior central de la viga, ¿sí? Bueno, ahora sigamos insertando entonces las vigas del otro nivel. Quiero cargar la misma viga, entonces si le hago doble clic a la viga, él de una vez me carga todo lo que ya le habíamos definido a esa viga. Entonces, ahorita esta la hice arrastrando, pero también puedo ir de punto a punto. Estoy en el piso, ahí está muy bien. Y la viga ya quedó creada. Es que la otra la creo en el piso de arriba. Estaba activado el piso 2. Entonces, por eso no la veíamos. O sea, aquí ya volvimos a crear las vigas de este nivel, ¿sí? Creemos entonces ahora las que van por este lado de acá. Volvemos a activar, doble clic, activamos. Esos, digo, la viga. Aquí acabo de insertar el sistema primario de vigas. ¿Sí? Si queremos ver acá cosas para controlar, si yo quisiera ver esta viga, ¿sí? Yo le cambiara la posición de la referencia, ¿sí? Pues él nos daría la posibilidad de verlo directamente dentro del elemento. En este caso, si lo cambio a centro, le digo actualizar, vemos como la viga sube, ¿sí? Si le digo, volvemos a su posición inicial, perdón, en 3D. Y si yo le hago corrimientos acá, desplazamientos de la viga en el plano, aquí hice 5 milímetros, ¿sí? Le coloco acá menos 100, pues vemos que se desplaza. Se desplaza de manera física, pero el modelo va a seguir conectándose en la parte superior. Ahorita lo vamos a ver cuando insertemos nuestras vigas secundarias. Pero entonces mientras tanto, este lo volvemos a llevar a nivel 0. Ahora, si ustedes ven, estas vigas están siendo insertadas con un valor en el plano de menos 5 milímetros. Hay una forma muy fácil de entrar a hacer unos cambios específicos en las secciones. En este caso, voy a señalar todas las vigas y le voy a dar clic derecho a ir a la tabla de elementos tipo de pórtico. Y aquí me va a abrir un catálogo donde me sale toda la información de la viga. En este caso, este es un desplazamiento que tiene las vigas. Aquí está el que creé con cero, que modifica, y este es el que tiene por defecto para todos. Entonces, si yo me paro acá en la columna y le doy a editar, le coloco el valor que quiero que le ponga a todos los elementos de manera instantánea, le va a cambiar toda la información a todas las vigas. Entonces, esos menús de tablas para los elementos son unas herramientas bastante versátiles para la parte de la inserción de vigas. Seguimos avanzando y ahora vamos a hablar de las vigas compuestas. Entonces, para las vigas compuestas tenemos lo que es una viga primaria, ¿sí? Entonces, como le decíamos antes, la viga primaria es aquella que va paralela a los nervios, ¿sí? Como vamos a explorar ahora la diferencia entre viga primaria y secundaria. La secundaria siempre va a ser parte del ejercicio compuesto y puede estar, o por lo general, siempre va a estar por debajo del deca, ¿cierto? Entonces, esas son las vigas secundarias. Y las vigas compuestas, para que tengan una acción compuesta, pues necesitan de varias cosas. En este caso, de conectores de cortante que garanticen la transmisión
de la fuerza cortante entre viga y concreto, ¿sí? Y láminas colaborantes. En este caso, en el momento, pues tenemos para el programa la práctica tradicional de vigas compuestas que depende de unas láminas de steel deck o unas losas de steel deck. Pero sabemos pues que hay secciones compuestas diferentes. Yo, y si hay placas concretas más macizas sobre vigas de metal. En este momento, lo que nos cubre el programa es utilizar vigas compuestas sobre láminas colaborantes. Entonces, y el programa cuenta con unas librerías tanto de conectores de cortante, ¿sí? Entonces allí podemos hacer todo un tema de conectores de cortante que bien pueden ser con studs o con canal, perfiles canal que se activan desde la partida. Y también tenemos una librería específica de láminas colaborantes. Entonces aquí hay diferentes geometrías de canales, puede crear las propias con los espesores, el tamaño de los nervios y demás. Cuando vamos a crear una viga compuesta, entonces las vigas compuestas, tanto primarias como secundarias, pues primero tienen dos formas de ser creadas. A partir de dos puntos formando una diagonal o usando diferentes puntos. O sea, señala punto por punto. De pronto cuando la geometría no es completamente cuadrada, sino que tiene alguna forma especial, pues esto nos permite seleccionar los puntos en los cuales debe ser insertada la losa. Entonces ahora miremos qué compone esta generación de vigas compuestas. Entonces, primero, la etiqueta va a ser igual, en este caso, el piso, el S para slab y el consecutivo. Y acá, la definición en este caso de la posición. Si voy a definir que es la viga que estoy utilizando, va a estar por encima o por debajo. Y esto en realidad aplica para las que son las vigas, pues, las principales, porque pues las secundarias siempre irán por debajo, porque si no, pues no van a poder garantizar un tema de acción conjunta, ¿cierto? Después está el material, el concreto con el que se va a hacer el deck. Entonces aquí nos permite, en este caso, estar seleccionando el material. Si tuviera otro material, pues al hacer clic aquí nos lleva directamente a la librería de materiales, donde puedo cambiar el material del concreto por el concreto específico que vamos a necesitar. En este botón nos activa el tipo de conector de cortante que vamos a utilizar, ¿sí? Acá nos permite seleccionar el panel la lámina colaborante que vamos a utilizar para la losa, ¿sí? Aquí no el espesor completo de la losa y la dirección, en este caso 0, 90 o el ángulo específico que tenga que dar. Con esa dirección él va a orientar los nervios del deck, ¿sí? Por último, está esta parte que es el editor de cargas, y es que cuando voy a insertar la losa, pues tengo la opción de directamente irle definiendo las cargas. Y con algo especial, y es que nos permite o nos pregunta directamente aquí cuál es la carga viva durante la construcción. Esto es para los chequeos de construcción que hace en los estados de concreto fresco, entonces va a hacer los chequeos específicos en etapa constructiva de las vigas compuestas. Entonces aquí, cuando diligenciamos esta información, digamos que en las combinaciones de carga, si hubiéramos creado una combinación de carga para nieve o para lluvia, aquí tendríamos habilitado el botón para ponerle la carga. Entonces depende de los casos de carga que se hayan creado, aquí debe colocar como tal los elementos. Finalmente, es todo lo que pongamos acá después puede ser editado en, en los editores de carga, y valga la redundancia, que veremos en las clases siguientes. Entonces ahora, listo, vamos a proceder con insertar vigas secundarias. Entonces volvemos a hacer un llamado en el modelo. Perfecto, entonces vamos a insertar vigas secundarias. Entonces, para insertar vigas secundarias, vamos a llamar aquí a menú de vigas secundarias. Entonces vamos a insertar, cambiemos estas, colocamos IP, las que tenemos instaladas son IP300. Entonces digamos que vamos a colocar una IP200, está bien. Pongamos una IP200. Entonces selecciono la IP200, el material lo vamos a dejar igualito a las 5.72 grados 50 y vamos a insertarlas. Entonces ahora, para hacer la inserción,
las apagué. Para hacer la inserción, vamos a explorar, colocar una viga con los puntos específicos que nos da el programa. Entonces, en este caso, cuando yo me acerco, vamos a ver cómo se me activan diferentes puntos, el 25% o el 30%. Entonces, con el 33%, o sea, un tercio de la luz, voy a seleccionar dos puntos de aquí hasta el perpendicular, que es el mismo 30%. Y lo mismo por acá, vamos al 67 para que nos quede bien espaciado. Y aquí dibujo estas vigas secundarias, vigas compuestas secundarias, ¿sí? Entonces ahora vamos a crear una nueva viga, en este caso va una viga primaria, ¿sí? Y la voy a colocar a 1 metro de este apoyo. Entonces en este caso, si yo veo este botón, esto mide 5 metros, como nos quedó la grilla, ¿cierto? Lo vemos acá, ¿sí? Entonces lo voy a dejar a 1 metro. Entonces me voy a parar en cualquiera de estos puntos y le voy a hundir. F2. Este me activa el botón para colocar la distancia que yo necesito. Entonces voy a colocar 4000. Entonces él en este momento me acaba de llegar al punto de 4000. ¿Sí? Y aquí vengo en perpendicular y lo uno. En este caso acabo de crear una viga IP300. No, ese no era el material. Entonces voy a entrar al perfil, ¿sí? Y le voy a decir, no, usted no es una IP300. Usted quiero que sea es una IP200. Entonces vuelvo y lo pongo aquí como IP200. ¿Sí? Adicionalmente, no la piné, entonces vuelvo y le hago aquí la pino y le hago actualizar y entonces ahora ya sale pinar. Si vemos, cuando nos acercamos al perfil, él directamente nos va mostrando dónde están las localizaciones de articulaciones. Y ahora acabamos de crear vigas primarias y secundarias. Ahorita vamos a dejar para crear otras vigas, pero explorando otro comando específico que tenemos, ¿sí? Que es el del grupo de vigas. Entonces ahora, cuando llamamos a creación del grupo de vigas, entonces el grupo de vigas nos va a mostrar un menú como el que estamos viendo a continuación. Igual, en este caso, eh, el piso, una U, pues que nos habla del grupo de vigas y el consecutivo. Nos permite seleccionar el tipo de vigas, viga normal, viga compuesta, viga secundaria, correa, eh, todos los tipos de vigas. El administrador de secciones, que ya lo hemos explorado, ¿sí? Después aquí el alineamiento de la sección. Entonces, en este caso, si esas vigas van por encima, van por debajo, van en línea, entonces, en todos los pasos específicos. Y después todo el tema del método de generación. Entonces, puedo hacer generación, ¿sí? En este caso, puede ser por cantidad o por espaciamiento. Es un grupo de vigas, ¿sí? Entonces, si le digo que va a tener 4, entonces va a contar en el espacio específico que hay entre las dos elementos, entre los puntos que voy a seleccionar y va a poner 4 vigas, ¿sí? También nos deja poner voladizos a inicio y fin y la opción de poder eliminar el primero o eliminar el último o eliminar el primero y el último o no eliminar nada, ¿sí? Y después el método de generación. Entonces dentro del método de generación, entonces tenemos la posibilidad de que nos inserte un grupo de vigas dentro de una región de ejes o dentro de una región de vigas o seleccionando ejes o puntos o entre dos elementos. Pues el más común es el de insertar entre dos elementos. Entonces volvemos al modelo para ver en acción al comando. Entonces ahora vamos a insertar entre esta viga y esta viga un grupo de vigas parecido a este que tenemos acá para que nos haga la conformación específica de las vigas. Entonces vamos a llamar acá al grupo de vigas, ¿sí? Vamos a decirle que va a poner, sí, que va a poner unas IP200 y que va a poner 4, pero le va a quitar la primera y la última, o sea, 1, 2, 3, 4. Entonces va a poner 4, ¿sí? Va a va a dejar la primera y la última, ¿sí? Y le voy a poner entre dos elementos. Entonces voy a señalar el primer elemento y el segundo elemento y él va a colocar las dos vigas. En este caso, si vemos la diferencia, cuando yo pongo esta viga me muestra una sola.
Cuando yo coloco esta, me muestra las vigas agrupadas. Esto se ve también en la parte del diseño y demás. Entonces, cuando se diseña una viga y está como un grupo, las decisiones de esta pueden tomarse de manera constante para todo el resto del grupo de vigas, entonces es bastante práctico. Si entro aquí al grupo de vigas, entonces aquí en 3D, entonces podemos también definir los desplazamientos y también si son articulados o no. ¿Sí? Entonces, en este caso, acabamos de crear, nos falta de pronto aquí una última viga, repasemos colocando una viga secundaria, ¿sí? A 90 centímetros del apoyo. Entonces, en este caso, esto mide 5 metros, entonces vamos a colocar a 410, entonces hundimos otra vez F2, ¿sí? Y colocamos 4100 para que él reconozca que de aquí a aquí va a colocar una nueva viga IP200. Yo me estoy imaginando que por aquí va una escalera, ¿cierto? Y aquí va la luz. Entonces ahora ya tenemos nuestras vigas compuestas, ¿sí? Entonces ahora vamos a insertarle losas compuestas. Entonces vamos a hacer el llamado para losas compuestas y vemos que tenemos dos generadores. En este caso vamos a hacer con 2 puntos. Entonces él me va a pedir el primero y el segundo punto y me abre de una vez la ventana. Importante para reconocer es que está mostrando que tiene dos vigas y que tiene ha hecho el cálculo de las aferencias para la definición de las alas. Entonces le está mostrando que tiene una viga que tiene a izquierda y a derecha unos anchos efectivos de 6,25. También cogió otro par de elementos, este y este, el F14 y el F17, que serían los que están aquí y acá, pero como no son elementos compuestos, pues no lo está teniendo en cuenta la definición de las alas. Y aquí, entonces deja decir, definir si están por encima del patín o están por debajo del patín. En este caso, secundarias las vamos a dejar por encima del patín. Definimos el tipo de material, ¿sí? Aquí perdón, nos está mostrando, más adelante nos da la opción de modificar el conector de cortante. Aquí seleccionamos el tipo de deck y esto es lo que les decía. Tiene diferentes geometrías. Buscará el que más se parezca al que producen en, en su localidad. Ajusta los parámetros específicos del deck, ¿sí? Calidades de material y demás, y listo. Después, entonces, aquí tenemos una altura de deck de 10 milímetros y definimos unas cargas. Entonces, una carga de construcción de 1 kilonewton, vamos a colocarle una carga muerta de 3 kilonewtons, carga viva de 1,8, no le coloquemos cargas de cubierta a este deck, y ok. Pues ahí ya acaba de crear el deck. ¿Qué tenemos que ver? En este caso nos muestra, perdón, que asigné por acá. Está mostrando el deck, la orientación del deck, o sea, cómo en este caso la carga va a ir a los elementos colectores, ¿sí? Eh, y listo. Tenemos vamos a crear de una vez la otra losa, entonces hagamos el ejercicio de 4 puntos, decirle que los 4 puntos son, pues ahí me agarró. En este caso, la viga, y ahí me dibujó la lucita, ¿sí? Entonces vea que es más rápido. Digamos que cuando tenemos un elemento completamente ortogonal, pues va a ser más fácil que simplemente coger las dos esquinas y listo. Entonces vea que ya también le trae de una vez las cargas que ya había configurado en la última vez que usó el perfil. Y aquí ya tenemos insertados el grupo de vigas y las losas compuestas. Bueno, no sé, Víctor, de pronto tenemos como para quitar, dañar un poquito como la inercia que vamos como muy rápido. Quisiera ver si tenemos alguna preguntita de los que hay ahí que de pronto viniera pertinente en el momento.
Ya he estado viendo las preguntas. Hasta ahora en la parte de preguntas y respuestas hay una sola, ya la contesté. Hay que ver en el grupo de WhatsApp si están activos los muchachos. Por ahora en el grupo de WhatsApp no hay preguntas. Entiendo que podríamos continuar. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de la creación de cerchas o armaduras. Lo encontramos como armaduras dentro del programa. Entonces, este es el menú que nos presenta cuando estamos hablando de armaduras. Entonces, ¿qué lo conforma? ¿Qué conforma este menú de armaduras? Primero es esta parte general, donde nos da la posibilidad de visualizar, ya de hacer cerchas como estructuras alámbricas, también tener una cercha y convertirla como una cercha definida por el usuario, ¿sí? Donde nos da la posibilidad de entrar a hacer ediciones específicas de cosas adicionales para las cerchas. Después los tipos de armadura. Entonces aquí nos da unas tipologías, curvas, como vigas inclinadas a un agua, dos aguas, barren. Entonces, aquí escogiendo el tipo de armadura, también después nos da la posibilidad de definir los patrones. Entonces, si es diagonales del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro, mejor dicho, el que escoja en función del tipo de carga y, en este caso, criterios y gustos, ¿sí? Después tenemos todo el control de parámetros, y es que cuando miramos el, el dibujo que tenemos abajo, entonces nos dice las variables, y ahí podemos ver cómo nos aparecen las variables y cómo podemos entrar a hacer la edición específica de variables para que la cercha se acomode a lo que necesitamos. Ahora, bueno, y siempre lo que estemos modificando allí, pues de entrada nos va a poder modificar y ver la vista preliminar de todo lo que está pasando en este elemento. ¿Sí? Listo. Entonces, si nos pasamos al menú de miembros o elementos, pues lo que nos va a abrir es de esa cercha que estamos creando, nos va a abrir todo un administrador de secciones, pero específico para los elementos que conforman la cercha. Pues aquí, primero un control general también de cómo voy a hacer las visualizaciones, ¿sí? Y este administrador de secciones que está separado por los elementos. Entonces tenemos la cuerda superior, la cuerda inferior, diagonales, verticales. Puedo entrar a cada uno de esos elementos y cambiarlo. Y tengo la posibilidad de controlar los grados de libertad. Este en la última versión, digamos que evolucionó un poco. Antes simplemente era articulado, pero ahora se ha generado control pleno a todos los grados de libertad de todos los elementos, de tal manera que podamos ajustarnos a cualquier deseo o idea que tuviera el ingeniero que está a cargo del diseño. Y pues el acceso específico a las propiedades geométricas del elemento que estemos seleccionando. Como siempre, pues la vista preliminar nos da una idea, en este caso, de las decisiones que hemos tomado a la hora de definir cuáles elementos están articulados o no. ¿Sí? Entonces, ahora si entramos un poco en detalle en cómo se ve este menú que veíamos anteriormente de Sercha, el que está en esta parte derecha, ¿sí? Entonces vemos que este tiene diferentes elementos. Pues arriba la etiqueta lo mismo, o sea, el número de piso y el tipo eh, de Sercha que estamos analizando. Y después aquí la posibilidad de que esa cercha descanse en la parte inferior o en la parte superior, ¿sí? Ya vamos a ver de qué trata eso cuando estemos insertando nuestras cerchas, ¿sí? Nos da también la posibilidad de coger una cercha y darle giros de 180 grados, es decir, que los patrones que nos están mostrando, pues casi que se duplican. Teníamos una cercha que era curva en la parte superior, si lo iba a invertir, entonces ahora tengo una cercha con una curva inferior, entonces casi que es un patrón nuevo de tipo de cercha. Aquí los controles de los arranques, en este caso puedo definir si una cercha arranca un poquito más arriba o un poquito más abajo de donde en este caso está siendo insertada. Por lo general, pues va insertada en el piso, pero eso tiene todo, se puede controlar desde esto que están viendo ahí. La altura de la cumbrera, la parte más alta, entonces aquí, estas variables, aquí se ve HB en el dibujo,
que nos indica para el tipo de cercha que ya hemos seleccionado, pues nos va a mostrar de qué consiste esa variable. Después acá, las alturas de los laterales. Pues digamos que si lo que tenemos es una cercha curva, pues no tiene talones. Entonces aquí es una información que no saldrá o simplemente no se puede editar porque finalmente no tiene talones. Y acá los controles de los tramos, en este caso, con la decisión que se tomó en este caso de definir que son tres tramos para la izquierda o para la derecha, entonces está cogiendo la cuerda superior y la está partiendo en longitudes de 1667. Sí, o sea, coge la longitud y la parte en tres tramos similares. Sin embargo, eso también todo tiene una edición desde la parte manual. ¿Sí? Y se pueden colocar voladizos para cada uno de los extremos. ¿Sí? También ten la opción de controlar los elementos verticales y de poder quitar primero y último elemento. Entonces ahora vamos a ver, vamos a insertar la cerchita de nuestro modelo. Entonces, listo. Aquí tenemos nuestro modelo, entonces vamos a activar las armaduras. Entonces ahora vamos a activar la armadura. Entonces de entrada él me está aquí preguntando, elija 2 puntos para inserción de la armadura. Entonces voy a escoger primer punto y segundo punto. Entonces vemos ahí que sale punteadita una opción de armadura. Entonces la señalo para que me abra el menú de armaduras. En este caso voy a señalar una, dos aguas. Pues ahí ya veo cómo se empieza a organizar, ¿cierto? Pero entonces no quiero que se soporte en el cordón inferior, quiero que se soporte en el cordón superior. Entonces van a ver cómo estos punticos verdes, que es donde supuestamente está descansando, va a cambiar. Entonces ahora la cercha va a quedar, el perfil columna va a pasar cogiendo el punto tanto de abajo como de arriba, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí. Dice que tiene 1.6. Eso puede ser una distancia muy grande para una correa. Entonces voy a decirle más bien que sea de a 4. Lo parto en 4 para un lado, me queda 1.2. Bueno, está bien. Sí, podría ser 5. Pues aquí yo voy viendo, si lo hago de 5 me quedan de metro. Bueno, es una distancia prudente para una cercha digo, para una cubierta normal de esas metálicas. Entonces voy a colocar que se parte en 5. Y si ve, 5 para un lado, pero 3 para el otro. Entonces ahí, y todo lo que yo haga lo voy a ir viendo acá. Entonces en este caso, listo, voy a decirle que 5 y 5 para que me quede simétrica. ¿Sí? Y ahora vamos a cambiar las perfiles. Bueno, y vamos a decirle que la altura del vértice acá es de 1500. Entonces, esto porque nos queda tan alto, vamos a decirle que es 1.500. Entonces, vea que se baja y lo va a cambiar las alturas de los talones. Voy a colocarlos solamente de 80 centímetros y 80 centímetros. Bueno, entonces, si yo veo acá, yo tengo la posibilidad o ingreso el ángulo o ingreso la altura. Entonces, en este caso, voy a ingresar solo la altura para que se acomode. Entonces, ahí ya tengo las geometrías de lo que quiero formar. Ahora vamos a definir los perfiles. Entonces, vamos a colocar acá, perdón, en elementos, vamos a hacerlo con tubo. Entonces, tenemos varias opciones. O puedo ir a buscar elemento por elemento, que puedo ver la numeración. En este caso, la cuerda superior, esta es el elemento 20 y la otra es 21. Entonces aquí me salen 20 y 21. Entonces podría cambiar de manera individual cada uno o podría ir acá y editar de manera simultánea las geometrías de todos los elementos. Entonces vamos a buscar un tubo acá de, de 10 por 10 por 4 milímetros. Y miremos qué material dijimos que para cerchas, el ACTM 500, listo, estamos bien. Entonces, ya definimos. Si vieron como lo puse acá, le cambió a los dos directamente, ¿sí? Si tuviera que cambiar algún elemento en específico, por ejemplo, a veces las primeras diagonales son más cargadas. Entonces, el número 9, por ejemplo, ya vamos a hacer ese cambio específico. Coloquemos también el mismo tubito acá. Entonces,
Puedo entrar a buscar el tubo o puedo mirar dentro de la base de datos de perfiles que han sido asignados cuál tienen memoria. Entonces aquí voy a proyectos y entonces me muestra ya los que he asignado. Entonces le voy a decir que tengo un tubo de 70. Entonces ya muy rápidamente pude asignar el elemento. ¿Sí? Entonces ahora vamos a asignarle a todas las diagonales un tubo más pequeño. Digamos que sea de 70 por 70 por 3 milímetros. ¿Sí? Pero entonces vamos a pensar que esta diagonal es más cargada, la 9 y la 19. Entonces vengo y busco acá el perfil 9. Entonces de pronto vengo acá y de manera, vengo y lo edito y coloco, no sé, un perfil de 90. ¿Ok? Y entonces vea que me lo marca como diferente. Lo mismo con el 19. Entonces ya no lo busco porque ya lo seleccioné. Entonces aquí en proyectos me va a salir más rápido. Entonces lo selecciono. Y aquí ya tengo entonces dos secciones diferentes. Entonces terminamos de asignar aquí al vertical, coloquémosle el mismo tubo de 70. ¿Sí? Y digámosle, ok, ahí acaba de crear la search. Cuando he creado la primera search, queda activado el botón copiar. Lo que significa es que esta misma search que acabo de generar la puedo replicar en más elementos. Entonces vengo haciendo clic y inserto las searches. Ahora miremos algunas opciones de las searches. Digamos que yo tuve un cambio específico en esta search. Entonces, ¿qué puedo hacer de manera rápida? Yo puedo decirle a esta search con clic derecho, le puedo decir que voy a separar esa armadura seleccionada, ¿sí? Y en este caso, dejó de ser una search y se convirtió en puros elementos separados, porque de pronto lo que yo necesitaba o quería era coger y colocarle un nuevo elemento que viniera desde este punto de intersección a este punto, ¿sí? Que se partiera, ¿sí? Y esto que acabo de dibujar es lo que necesitaba que fuera la cercha. Vamos a colocarle otro de estos mismos para este lado de acá. Entonces vamos a crearlo de nuevo. Entonces, ya cuando terminé de organizarlo, esto es tal vez lo que yo quiero, le puedo volver a decir al programa, venga, que ustedes, ah, quiero que sean, es una cercha. Y entonces le puedo coger esa cercha, esos elementos que estaban ahí, y volverlos de nuevo a una cercha personalizada. No me funcionó. Cuando lo estoy seleccionando, vamos a ver si de pronto desde el 3D toca hacerlo desde la planta. No me lo está mostrando acá. Bueno, voy a borrar esto. Entonces, queda pendiente para que lo revisemos. De pronto no en este espacio. Entonces vamos a traernos esta nueva que estaba acá. La vamos a copiar para traerla desde la columna hasta la columna. Perfecto. Y coloquemos como para terminar el modelo, y ya que pueda desde acá retomar, Víctor, dibujemos estas últimas vigas del último nivel. Estamos en el piso 2 y vamos a insertar nuevos casi P300. Listo. Entonces, bueno, no, la verdad, no sé qué pasó ahorita con la generación de explotar las cerchas y volverlas a crear. Pues voy a revisar con el equipo porque de pronto no me funcionó. De pronto, Víctor, ahorita mira a ver si de pronto te funciona, pero es un tema, digamos que de ajuste. Eso ha funcionado en las versiones anteriores. Puede ser que en esta todavía esté ahí ajustándose. Listo. Entonces, vamos a pasar a Víctor para que entonces él continúe con las asignaciones de lo que falta. Listo. Víctor, Muy entonces, bien.
pasas tú, te dejo de compartir y sigues tú. Sí. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos. Vamos a seguir la parte del modelado de nuestra nave industrial. Voy a compartir pantalla. Entonces, Juan, confírmeme si se ve Per- la Perfecto, se pantalla. ve. Perfecto. Ok. Buenas noches a todos. Vamos a darle continuidad a nuestro seminario, sesión número 3. Ahora, ya luego de que terminamos la parte de la inserción de vigas, columnas, steel deck, en este caso serían vigas compuestas, y las cerchas, vamos ahora a culminar nuestro modelo colocándole los elementos que faltan en nuestra nave, que serían las correas, largueros, unos elementos de repartición de carga, que serían los elementos tipo cobertura, y finalmente los elementos tipo riostra para rigidizar nuestro edificio. Correcto. Luego, para la creación de correas, tenemos el siguiente prompt que nos presenta Prota, donde acá podemos ver a mano izquierda, en general, acá podemos cambiar el menú entre opciones de correas o atiesadores. Los atiesadores son las piezas que rigidizan las correas en algunos sitios, por ejemplo, como República Dominicana, se le dicen tillas. Por ejemplo, tenemos el menú de secciones que permite definir la sección de la correa. En este caso pueden ser correas tipo channel, correas tipo Z, etcétera, etcétera, o también correas tipo perfil W. Cualquier tipo de sección que ustedes quieran colocar y cualquier tipo de material. La alineación de la correa nos permite indicar la posición de la correa encima o debajo del nivel de la viga de carga o en este caso del cordón superior de la cercha. Esto lo vamos a ver más adelante. Las opciones de generación en la colocación permite definir si la correa va arriba, abajo o a ambos lados de la armadura. Generalmente siempre va encima del cordón superior de un solo lado. El método de generación permite definir si las correas van en las uniones o en una separación específica. Hay, por ejemplo, hay ingenieros que les gusta definir sus cerchas con cierta separación de montantes verticales y lo que hace es que las correas las coloca justo encima de los montantes. Hay otros ingenieros que no tienen preferencia con esto y simplemente lo que hacen es que definen una separación entre correas e insertan, caigan donde caigan. La variable, acá nosotros podemos controlar la geometría de las correas o la disposición. Aquí podemos asignar voladizos de un lado, de ambos lados, espaciado entre correas continuas, desplazamientos perpendiculares, variación del primer miembro y del último miembro. Esto lo vamos a ver con un pequeño modelito. Y por último, en este prompt tenemos la vista preliminar. Todo lo que nosotros vayamos cambiando en la parte de propiedad de la sección, opciones de generación, se va a ir viendo en esta vista preliminar para saber cómo va a ir quedando nuestro modelo. Muy bien. Vamos a hacer una, una pequeña visualización de qué podemos hacer con las barras atizadoras en el menú de barras atizadoras, que es este que está por acá. Correcto. Acá nosotros tenemos igual general, que es donde podemos cambiar entre las opciones de correas o barras atizadoras. Tenemos la opción de método de inserción, que es básicamente parecido a la parte de las correas como tal. Define si tiene o no tensores y cómo ponerlos. Controles. Para definir número y diámetro del material. Correcto. En este caso estamos hablando de las tillas o de los atizadores. Para definir la posición del tensor en altura y escalonamiento, o sea, por ejemplo, hay sistemas constructivos que no, o digamos ingenieros que tienen criterio de no colocar tensores, pero generalmente son necesarios. Acá tiene la opción de colocarlos o no colocarlos. La barra atizadora en cumbrera activa las variables para controlar el efecto de barras atizadoras en cumbrera para garantizar el trabajo de los tensores. ¿Correcto? Igual, tenemos el cuadro de variables. Acá podemos ver qué significan y dónde están ubicadas todas las variables que vamos a estar cambiando en nuestros parámetros. Y la vista preliminar es lo que nos permite ver cómo va quedando nuestro modelo mientras vamos cambiando los parámetros que ya hemos visto. Vamos a hacer ahora la inserción de algunas correas en nuestro modelo.
Y vamos a traer por acá el modelo de Prota, que es el mismo modelo que Juan ha estado creando. Juan, confírmame si la ventana de Prota se ve bien, por favor. Se ve perfecto, Víctor. Muy bien. En este caso, tenemos la misma nave que Juan ha estado creando, que es la nave del ejercicio. Tenemos tres vanos de correas y en este caso vamos a la pestaña de modelando y en la opción de miembros de acero, correa, correcto, damos clic y podemos elegir correas en un solo vano, digamos vano a vano, o podemos elegir los tres vanos corridos. Si por ejemplo lo hacemos de esta manera, elegimos el primero y elegimos el último. Fíjense que el prompt que nos abre nos llena automáticamente todos los vanos con las correas que por default Prota trae en los parámetros. Entonces, en este caso, vamos a empezar cambiando algunos parámetros. Fíjense que donde dice propiedades de la sección, tenemos perfil superior, perfil inferior, ¿correcto? Vamos a cambiar el tipo de perfil, vemos acá, y en la parte de acero, vamos a venir con un perfil de acero conformado en frío, que en este caso vamos a colocarlo tipo channel, y vamos a decir que es un perfil de 200 por 16, ¿correcto? Venimos acá y le damos OK. Fíjense cómo los perfiles han cambiado automáticamente. Vamos a hacer lo mismo para la parte inferior. En proyecto venimos y decimos que es el perfil que ya hemos elegido. ¿Correcto? Ah, perdón. Sí, acá debe verse. Vamos a darle OK. Fíjense que ahora tenemos los perfiles introducidos como correas, ¿correcto? Vamos ahora a hacer algunas ediciones de estos perfiles y vamos a ver qué pasa con el modelo. Fíjense que acá donde dice sección de alineación del cordón superior, tenemos ahora mismo por default o por defecto en la sección. Si ponemos bajo la sección, fíjense cómo el modelo ha cambiado y ha colocado las correas bajo la sección del perfil del cordón superior. Generalmente no se coloca de esta manera, pero tenemos la opción de hacerlo, ya que a criterio del ingeniero se colocarán donde se necesiten. Centrado, alinear a la parte superior. Vamos a dejarlo en la sección, que es como generalmente lo vemos comercialmente, ¿correcto? Igual esta en la sección. Opciones de generación, colocación, cordón superior, cordón inferior, ¿correcto? O ambos. Generalmente lo que vemos es que en el cordón superior es que tenemos las correas. Y vamos a ver donde dice por el método de la generación por junta de la armadura o por espaciado. Fíjense que ahora mismo las armaduras tienen unos montantes verticales, que es donde nosotros estamos colocando las correas o donde Prota por default está colocando las correas. Lo que hacemos es que si queremos, en vez de hacerlo de esta manera, hacerlo por espaciado, elegimos la opción por espaciado, ¿correcto? Y ya aquí podemos cambiar el tipo de espaciado. Ahora mismo tenemos un espaciado a 1 metro, podemos colocarlo a uno, perdón, podemos colocarlo a 1,200. Fíjense cómo va cambiando automáticamente, a 1,500, cómo va cambiando automáticamente. Y aquí tenemos elegido eliminar el primer miembro. Vamos a quitar este checkbox. Y fíjense cómo el primer miembro vuelve automáticamente a estar presente. Eliminar último miembro también es una opción. Vamos a quitarle esto. Fíjense todas las capacidades que tenemos para editar nuestras correas. Bien, vamos a dejarle un espaciado de 1 metro y vamos a venir ahora a las variaciones. Fíjense que la primera dice desplazamiento perpendicular. Fíjense que cuando nosotros editamos esto, fíjense que el espaciamiento, digamos, la distancia entre la correa y el cordón superior varía automáticamente. Vamos a dejarlo en 0. Variación del primer miembro, fíjense acá. Si, por ejemplo, en vez de 200 vamos a colocar 500. Fíjense que el primer miembro se desplaza esta distancia. Igual con el último miembro, que es esta parte de acá. Si ponemos 500, el último miembro, que es la parte de la cumbrera, abre un poquito. ¿Correcto?
Esto es para temas de detallado y para temas de planos de fabricación es bastante útil. Variación del miembro intermedio. Fíjense que los miembros intermedios cambian automáticamente. Vamos a dejarlo en 0. Y vamos a pasar a la parte de barras atiezadoras, que son estas que estamos viendo acá. Tenemos en el método de inserción, ya que sea manual o que no haya ninguna barra atiesadora. Pero Prota nos da la opción de que sí. Vamos a darle ajuste automático. Y, por ejemplo, en conteo de barras, tenemos 2 ahora mismo. Por ejemplo, vamos a decir que queremos 4 barras. Fíjense que automáticamente Prota nos pone 4 barras por vano. Y el diámetro de la barra, evidentemente, lo podemos editar acá. Por ejemplo, acá tenemos barras de media y se queda de esta manera. El material puede ser un material S275, podemos cambiarlo a ASTM-A36, en este caso. Correcto. Podemos editar la compensación escalonada. Fíjense que esta parte del escalonamiento de las barras también es editable. Vamos a dejarlo acá en 100. Correcto. Y podemos elegir el perfil de la péndola, ¿correcto? Que es este que tenemos acá, que son estos angulares que tenemos acá. Podemos elegirlo, podemos editarlo. Vamos a dejarlo por default como está. Podemos elegir si queremos usar barra atizadora o no y las variaciones de estas barras. Y podemos elegir, evidentemente, si queremos incluir todas estas barras en el análisis estructural o si queremos dejarlos simplemente para temas de detallado. Porque, por ejemplo, cuando ya pasamos el modelo a Prota Steel, lo que hace Prota Steel es que modela estas barras y ya nosotros podemos hacer un modelado de las conexiones de las barras atizadoras con las correas, ¿correcto? Pero si usted quiere incluir esto en el análisis, usted puede dejar este checkbox elegido. Le damos OK. Fíjense cómo nuestras correas ya se han creado con los atizadores que hemos elegido. Vamos a decir que queremos un pequeño vuelito en las correas. Longitud del voladizo izquierdo, longitud del voladizo derecho. Vamos a editar esto y vamos a decir que queremos que vuele 30 centímetros. Bien, fíjense cómo ahora Prota ha extendido las barras 30 centímetros desde el centro de nuestros apoyos, ¿correcto? Esto para fines de detallado y de planos de fabricación es bastante útil. Vamos a darle OK. Fíjense cómo acá se nos ha extendido nuestro vuelo en el modelo. Muy bien. Esto es para las barras de correas de techo. Vamos a ver un poco ahora acerca de los largueros, que en este caso son parte de nuestro modelo. Y vamos a la parte de la creación de largueros. En la creación de largueros es un prompt bastante parecido a la creación de correas. En general, se pueden cambiar entre el menú entre opciones de largueros o atizadores. Lo mismo que nosotros hemos visto para la parte de las correas. Las propiedades de la sección, muy parecido. Las secciones se pueden editar, se puede elegir el tipo de sección para los largueros o correas de pared que nosotros necesitemos en nuestro proyecto. En la parte de generación podemos indicar el espaciado y disposición de las correas, incluyendo los voladizos que hemos visto para las correas de techo. Lo mismo se puede hacer para las correas de paredes, correcto. Se puede eliminar el miembro inferior, el miembro superior igual. Se puede editar el espaciado, se puede elegir este checkbox, llenar desde arriba, para decirle al prota, mira, yo quiero llenar desde aquí arriba o quiero empezar desde cierto espaciamiento, correcto. Tenemos las variaciones que permite definir la variación de espaciamientos de miembros específicos, tanto como el último miembro, el primer miembro o los miembros intermedios, como ya vimos en la parte de las correas de techo. A vista preliminar, lo mismo, nosotros podemos ver todo lo que en el modelo se está cambiando cuando editamos los parámetros que estamos viendo. Y las variables para saber qué es lo que estamos cambiando, qué significan las variables y dónde nosotros podemos encontrarlas, ¿correcto? Para la parte de las barras atizadoras es un menú bastante parecido, igual al de las correas de techo. Tenemos el menú de general, que es para el cambio entre las correas, entre
las opciones de largueros o correas de paredes y los atizadores. Tenemos la parte de barras atizadoras. Correcto, permite definir los parámetros de secciones, materiales y disposición de barras atizadoras igual a como hemos visto en la parte de correas de techo. La vista preliminar y la vista de variables, igual para ver qué significan las variables y dónde podemos encontrarlas. Vamos ahora a hacer la creación de los largueros. Traemos nuevamente nuestro modelito y ya tenemos creadas nuestras correas de techo. Vamos a hacer una creación, el modelado de los largueros, acá igual en miembros de acero, largueros. Tenemos igual la opción de, antes de abrir el prompt, seleccionar un solo pórtico y hacer lo mismo con todos o seleccionar desde la primera columna hasta la última. Por temas de, digamos, de agilización de nuestro modelo, vamos a hacerlo de igual manera como hicimos las correas de techo. Escogemos la primera columna, escogemos la última. Fíjense como acá nos abre el prompt donde podemos editar todos los parámetros de nuestras correas de paredes. Vamos a elegir una sección nueva, igual acero conformado en frío, podemos venir a proyectos y elegir la correa tipo channel. Vamos a dar la misma correa por defecto que ya teníamos elegida y vamos a decir que llene desde arriba, ¿correcto? Fíjense que cuando decimos que llene desde arriba, nosotros empezamos desde el punto superior de las columnas. Muy bien, vamos a dejar un espaciado de 1 metro. Podemos siempre tener la opción de eliminar ambos miembros, primero y último. Vamos a dejarlo así, de esta manera. Por ejemplo, esto sirve cuando nosotros tenemos muros bajos, quizás de bloques, muros de mampostería, donde no tenemos necesidad de llegar en la lucín con nuestra plancha de piso a techo. La longitud de voladizo, en este caso no vamos a colocar voladizos, pero sí mostramos que es posible hacerlo con Prota. Fíjense que, por ejemplo, acá yo he asignado un voladizo de 500 milímetros, son 50 centímetros. En este caso vamos a dejarlo por defecto en 0 para fines de nuestro modelado. Y siempre podemos, en variaciones, editar el desplazamiento perpendicular, variación del miembro inferior y superior y variación de miembros intermedios. Fíjense que, por ejemplo, variación del miembro inferior, si queremos editarlo y queremos subirlo un poquito, bajarlo un poquito, siempre lo podemos hacer con esta opción. Igual el miembro superior, si queremos bajar, si queremos subir. Y los miembros intermedios, lo mismo. ¿Correcto? Vamos a dejarlo en 0. Y vamos a ver la parte de las barras atizadoras, que es muy parecido a lo que ya veníamos viendo. Vamos a decir que el perfil de los rigidizadores, correcto, va a ser un perfil diferente, un perfil quizás, un perfil un poco más robusto, 4x4 por 1/4. Los perfiles acá arriba han cambiado a 4x4 por 1/4, correcto. Y vamos a decir que quizás no queremos incluirlo en nuestro análisis para que no tengamos inclusiones de desplazamientos no deseados en el modelo analítico, correcto. Vamos a darle OK. Fíjense cómo hemos creado automáticamente, de manera rápida y sencilla, nuestras correas de pared. Muy bien, ya vamos, ya nuestra nave va cogiendo forma. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a darle OK, se quedan los mismos parámetros que ya hemos elegido. Y fíjense que, por ejemplo, ya lo tenemos creado. Si, por ejemplo, le sucede que las correas se colocan del lado interior, simplemente le dan doble clic y en la parte donde dice alineamiento de la sección, podemos colocarlo bajo la sección. Fíjense que esto cambia la disposición de las correas. En este caso vamos a dejarla como estaba y vamos a proseguir con nuestro modelo. Fíjense que ya las correas de nuestro proyecto están creadas. Luego, una vez nosotros creamos las correas, nosotros tenemos la opción de colocarle las cargas a nuestras correas. Y aunque el capítulo de las cargas, la sección de las cargas, viene en clases siguientes,
Por el momento vamos a ver cómo podemos asignar estas cubiertas para hacer la repartición de carga sobre nuestras correas. Bien, vamos a ver nuevamente nuestras diapositivas. Muy bien. Y vamos a la parte de creación de cobertura. En la creación de coberturas, nosotros tenemos, como ya les mencioné, la opción de nosotros insertar un elemento llamado cobertura, que es el que se va a encargar de nosotros poder repartir las cargas de manera uniforme en nuestras correas. Y esto ya es para, por ejemplo, nosotros poder insertar cargas vivas, cargas muertas de manera superficial, cargas de viento, de succión y de compresión, ¿correcto? Y básicamente el prompt es un prompt bastante sencillo. Tenemos la parte general, donde nos muestra todo lo que se puede editar en cuanto al tamaño y las dimensiones de la cobertura. Correcto. Acá, este elemento no es un elemento físico como tal, es un elemento de repartición de carga. Por lo tanto, las dimensiones que nosotros podemos editar son las dimensiones de los voladizos del elemento o de qué tanta área nosotros queremos que esta cobertura tome para hacer la recolección de las cargas que nosotros generemos y le insertemos al proyecto y la repartición de esa carga de manera uniforme en nuestros elementos colectores, que en este caso serían las correas o, en su defecto, un grupo de vigas, ¿correcto? Tenemos el modo de visualización de las cargas, se edita la forma en la que se visualizan las cargas, los ejes locales, opción de visualizar o no los ejes, y en esta parte central es donde nosotros vamos a poder colocar, o digamos, vamos a poder editar el tamaño de nuestra cobertura. Prota lo que hace es que por default o por defecto coloca la cobertura con el tamaño exacto de la geometría de nuestras correas, pero eso se puede editar. ¿Correcto? Vamos a verlo de manera gráfica en nuestro modelo. Vamos a suponer que nosotros queremos colocar cobertura de esta pared, ¿correcto? Venimos a, en miembro de cero, la parte de cobertura y elegimos el grupo de correas que nosotros queremos cubrir. En este caso Bien, fíjense que nos abre este prompt, donde nos muestra este elemento que, como les mencioné, no es un elemento físico como tal, por tanto no podemos editar espesores ni tipo de material, es un elemento de repartición de carga. Fíjense que, por ejemplo, acá nosotros tenemos un grupo de dimensiones que nosotros podemos editar. Vamos a suponer, fíjense que ahora yo estoy en el grupo 1, P1, ¿correcto? Este es el punto que me está marcando ahora. Si cambio, si clico otro punto, vamos a suponer el P3, fíjense que va cambiando. Y fíjense que yo puedo editar las dimensiones de cada punto. Vamos a suponer que el P1, que es este que está acá abajo, en vez de 100, yo lo quiero de 500. Fíjense cómo él sube automáticamente. Si yo lo quiero de 500 acá, él entra. Pero igual puedo sacarlo y puedo agrandar la geometría de nuestra cobertura, ¿correcto? Esto es bastante útil cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, una geometría un poco extraña y las correas llegan hasta cierto punto y nosotros queramos captar digamos, una carga que no está justamente encima de la correa. Puede ser una carga de algún voladizo, aunque también se pueden modelar los voladizos de manera física, con objetos físicos en Prota. Pero si por alguna razón nosotros intentamos que queramos repartir la carga o, digamos, colocarles extensiones a nuestra cobertura, lo podemos hacer de esta manera. Muy bien, vamos a suponer que esto lo queremos editar. Fíjense cómo los puntos suben o bajan o se trasladan de izquierda a derecha. Vamos a dejarlo, bueno, perdón, vamos a arreglar este punto en vez de 500. Vamos a decirle que tiene 100 para tener una cobertura uniforme. Bien, ya tenemos la cobertura del lado derecho. Vamos a hacer lo mismo con el lado izquierdo. Vamos a darlo por default, así. Muy bien. Vamos a colocar la cobertura de techo. En la cobertura del techo, igual, fíjense, nosotros ya teníamos los voladizos modelados. Entonces, lo que hace la cobertura es que se introduce de manera automática de extremo a extremo, incluyendo los voladizos, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a dejar esto por defecto de esta manera.
Y ya nosotros tenemos la cobertura de nuestra nave. En este caso, si por ejemplo la cobertura es una cobertura de bocina o una cobertura de paneles sándwich, eh, esto lo podemos simular de esta manera, por lo menos para la recolección de carga, que no son elementos estructurales como tal. Entonces, ya si nosotros queremos, en la parte de carga, que lo vamos a ver más adelante, venir a la parte del editor de carga, nosotros ya tenemos la... Ah, perdón. Vamos a decir que vamos al piso número 2. Nosotros ya tenemos la capacidad de colocar cargas gravitacionales, cargas vivas, cargas horizontales, ya sea de viento o cualquier otro tipo de carga de empuje lateral de manera superficial en todas nuestras, en todas nuestras coberturas, ¿correcto? Esto ya lo vamos a ver más adelante en la parte de cargas. Si no tenemos estos elementos, la asignación de cargas se puede hacer, pero de manera lineal en los elementos tipo viga, que en este caso son largueros y son correas. Muy bien, vamos a apagar preliminarmente estos elementos de aquí, este elemento de aquí. Vamos a ocultar seleccionado y vamos a apagar. Y vamos a decir, bueno, vamos también a apagar las correas. Vamos a ocultar seleccionado. Volvemos a nuestra presentación. Y vamos a la parte de creación de riostras, que es la última parte de nuestra sesión de la noche. Las riostras son elementos que se pueden colocar tanto de manera vertical como de manera horizontal en nuestro modelo para rigidizar el modelo matemático que tenemos de nuestra estructura. Estas riostras pueden ser de diferentes tipos de perfiles, ya sean perfiles tipo channel, perfiles tipo W o IPE, perfiles tipo angular, perfiles tipo barra, ¿correcto? Y vamos a ver cómo nos permite Prota introducir estos perfiles, ya sea a través del prompt, del generador automático, o ya sea de manera individual, perfil por perfil. En el caso del prompt o el generador automático, tenemos el siguiente pantallazo, donde nosotros tenemos varias secciones. Digamos, o la primera sección, que es el grupo de arriostres, se edita la cantidad de arriostres en un pórtico, ya sea uno, dos, o dependiendo del tamaño del pórtico y de las dimensiones o de la necesidad de ariostramiento que tengamos, podemos editar la cantidad de elementos de ariostramiento, de cruces de San Andrés, ariostramiento tipo A, ariostramiento tipo K, etcétera, etcétera. O V invertida, por ejemplo. Podemos editar en la parte de sección tipo la sección del perfil, las alineaciones y desplazamientos y la opción de dividir los perfiles. Esto lo vamos a ver ahora en el modelito. Tenemos igual las propiedades del pórtico, donde nosotros tenemos o podemos editar los desplazamientos de las riotras respecto al pórtico, ¿correcto? La vista preliminar, que es lo mismo que hemos visto anteriormente. Aquí podemos ir viendo todo lo que nosotros vamos cambiando en los parámetros. Y vamos a hacer una pequeña creación de las riostras de nuestro proyecto para que ustedes lo puedan hacer en casa. Y ya luego pasamos a la parte de generación de cargas, ¿correcto? En la sección siguiente. Vamos a darle ocultar y vamos a darle ocultar aquí. Vamos a hacer una modelación de riostras verticales. Y venimos a la pestaña de modelando, miembros de acero, riostra, ¿correcto? Esta parte, en la parte de riostra, tenemos la opción de crear los ariostramientos con el prompt o con el generador automático, o podemos venir acá a la parte del pórtico y podemos hacerlo de manera individual. Perdón, vamos a darle riostra. En riostra, en la parte de riostra, luego de que clicamos acá, Prota nos pide que elijamos los pórticos donde nosotros queremos introducir las riostras. En este caso vamos a introducir dos riostras, en el primero y en el último pórtico. Vamos a dar clic en la primera columna y en la segunda. Fíjense que... perdón. Vamos acá, vamos a nueva riostra. Vamos a estar queriendo... Vamos a ver. Ok. Leemos las dos columnas. Fíjense que nos aparece el prompt que ya hemos visto. En la parte del grupo de arriostres,
nosotros ahora mismo por defecto tenemos una sola riostra en el pórtico completo, en ambos niveles, pero vamos a decir que por temas de la viga riostra que nosotros tenemos en el centro, que es esta que está acá, nosotros queremos colocar dos arriostras o dos grupos de arriostras. Acá venimos donde dice contar, colocamos un 2 y fíjense que acá ya automáticamente me introduce dos arriostras, ¿correcto? ¿Qué arriostras son esos? Bueno, acá en sección y tipo, el perfil tiene tipo angular, 3x3 por un cuarto. Vamos a decir que queremos cambiar eso. Y en vez de 3x3 por un cuarto, vamos a colocar perfiles tipo HCS. Y vamos a colocar perfiles, un perfil un poquito más robusto de 6x6 por un cuarto. ¿Correcto? Vamos a ver qué pasa. Fíjense que ha cambiado el arriostre superior. Muy bien. Porque es el número 1 que tenemos elegido acá. Si volvemos al número 2, por ejemplo, hacemos lo mismo, elegimos el mismo perfil, fíjense que ahora ha cambiado automáticamente el segundo arriostre, que es el arriostre inferior. Muy bien, en la parte del número 1 tenemos la opción, por ejemplo, de alinear fuera del plano de alineación, centro, frente o atrás. Fíjense que aquí ahora mismo está en el centro, si elegimos frente, Prota nos mueve el arriostre. ¿Correcto? O atrás. Rota nos mueve la riostra. Esto para fines de modelado y para fines de resolución de conexiones y para fines de planos de fabricación. Esto es bastante útil porque, por ejemplo, en el caso donde tengamos vigas riostras, que es como la que se está viendo acá, y nosotros necesitemos colocar los arriostros un poquito desfasados del centro para, digamos, evitar cualquier choque, cualquier clash en nuestro modelo BIM, pues esto lo podemos hacer de esta manera. Perdón, vamos a dejarlo por default en el centro. Fíjense que acá en el tipo de arriostre podemos nosotros tener la opción de tener arriostres tipo X o cruces de San Andrés, tipo diagonal, una sola, B, correcto, o podemos invertirla, o arriostres tipo K, correcto, podemos invertirlo. Estas son las opciones que nos brinda Prota en el caso de que queramos usar el prompt del generador automático. Vamos a dejarlo en arriostres tipo X o cruces de San Andrés. Correcto. Por ejemplo, si volvemos acá al perfil tipo angular, vamos a decir que queremos un perfil tipo angular 4x4 por un cuarto. Y decimos, ok, fíjense que acá los perfiles están continuos, pero si acá decimos, no, perdón, acá no están continuos, pero si quitamos la opción de dividir, fíjense cómo los perfiles ahora aparecen de manera continua individuales, ¿correcto? Esto también para temas de modelado y de resolución de conexiones y de planos de fabricación es bastante importante. Y también para temas de el modelo analítico, esto lo toma en cuenta de una manera u otra. Aquí podemos cambiar el espaciado entre un perfil y otro. Vamos a dejarlo por default en 10 milímetros o 1 centímetro. Modelar juntas como empotradas. Generalmente las riostras que son tipo angular o tipo barras se modelan como se modelan con condiciones de borde articuladas, ¿correcto? Y en propiedades del pórtico 1 y propiedades del pórtico 2, fíjense que acá nos habla de desplazamiento en X y en Y, extremo Y y extremo J. Fíjense que acá nos describe cuáles son los extremos y cuáles son los extremos J. Y por tanto, podemos ir, digamos, cambiando los desplazamientos de cada extremo a nuestro gusto, dependiendo del tipo de modelado, el tipo de conexiones que nosotros queramos insertar y el tipo de choque que queramos evitar, ¿correcto? Esto está opción y criterio de cada ingeniero, hacer las ediciones pertinentes. Vamos a decir que el número 2 también viene con un angular 4x4 por un cuarto y vamos a dejarlo por defecto de esta manera. Muy bien, cuando le damos OK, vemos cómo Prota nos introduce nuestras riostras. Si elegimos otro pórtico,
Prota por default o por defecto nos deja las mismas características que hemos elegido ya para el primer pórtico y simplemente por temas de agilización le damos a insertar. Muy bien, lo mismo para estos pórticos de acá y lo mismo para estos pórticos de acá. Vamos a suponer que nosotros no queremos insertarlo de esta manera, sino que queremos insertarlo barra por barra. Bueno, pues venimos acá a la parte de pórtico y en la parte de marco de refuerzo vertical, que se refiere a las riostras, podemos elegir con un prompt muy parecido a lo que ya hemos visto para la inserción de columnas y vigas, el tipo de sección que ya queremos, que lo vamos a dejar por defecto en angular 3x3, y el tipo, digamos, de condiciones de borde que tenemos, que por defectos ya la tenemos como articulado en ambos extremos. Vamos a darle a actualizar y ya nosotros tenemos la opción de insertarlo de manera manual donde nosotros queramos, ¿correcto? Ese mensaje es porque ya tiene el modelo corrido, entonces me dice que va a cambiar el modelo o que va a cambiar el análisis, ¿correcto? Ya ustedes pueden insertarlo de manera manual. Igual para la parte de los arriostres horizontales, que también lo podemos colocar con el prompt del generador automático. Vamos a suponer que nosotros no tengamos una losa de hormigón acá, que sería el DEI, sino que tenemos una cobertura quizás de madera, que eso se da mucho en muchos mezanines de oficinas o mezanines de carga ligera, o digamos tengamos alguna cobertura de acero, alguna tola de acero, una pletina de acero, como se le dice en algunos países, y si queramos colocarle riostras horizontales para asegurar la acción de diafragma, venimos a la planta y en la parte de riostra, correcto, podemos elegir los elementos horizontales donde nosotros queremos colocar las riostras. Perdón, la parte de modelando, riostras, elegimos este y elegimos este. Igual Prota nos abre el mismo prompt que ya hemos visto, pero para las vigas, para riostras horizontales. Fíjense que las modela, las podemos ver en nuestro modelo 3D. Muy bien. Igual, nosotros podríamos hacer lo mismo si quizás no tenemos esto acá. Si queremos hacerlo de manera manual, elemento por elemento. Lo mismo que ya hemos hablado anteriormente. Muy bien. Esto a modo de, digamos, de conocimiento de cuáles son las opciones que Prota nos brinda para la modelación de este tipo de elementos. Adicionando un poco a algo que el ingeniero Restrepo estaba discutiendo anteriormente, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes modelan algún elemento tipo pórtico, en este caso las vigas, por ejemplo acá tenemos las vigas riostras de nuestro modelo y tenemos las vigas principales y las vigas secundarias de carga de nuestro mezanino. En el caso del pórtico, viga de acero, fíjense cómo por defecto nosotros tenemos que ambos extremos están articulados. Nosotros podemos ir cambiando esto, empotrado, articulado y articulado. Es importante destacar, cuando ustedes hagan la inserción de las vigas, ustedes se dan cuenta de manera visual si sus vigas están articuladas por estos puntos rojos que nosotros tenemos en cada extremo. Esos puntos rojos en cada extremo de la viga quiere decir que su viga está articulada. Si, por ejemplo, esta viga, nosotros le hacemos una edición de las propiedades y decimos, bueno, ahora yo quiero que esa viga sea empotrada. Fíjense cómo los puntos rojos se quitan, se borran. Ahora quiere decir que la viga está o se va a tomar en cuenta de manera empotrada en cada nudo. Esto es importante a la hora del diseño de las conexiones, porque por ejemplo cuando quieran diseñar conexiones acortantes, que son conexiones de placa lateral, en las vigas por ejemplo secundarias de sus mezanines, sus extremos tienen que estar empotrados. Y la manera rápida, de manera visual, que ustedes van a tener para darse cuenta de esto, es esta. Ya si quieren diseñar, por ejemplo, en este caso, conexión viga-columna al alma de la columna, si quieren diseñar conexiones rígidas, tienen que quitar en esta parte las condiciones de borde tipo pin o tipo articulación, ¿correcto? Importante destacar esta parte. Y bueno, sin más, entonces damos por culminado nuestra sesión número 3 del día de hoy. Vamos, Víctor,
Muchas gracias. Vamos a Sí. mirar unas preguntas que tenemos aquí dentro del panel de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir resumiendo, tenemos poco tiempo y además también tenemos una solicitud que creo que es bastante pertinente eh, de cómo mostrar cuando no son cerchas sino vigas inclinadas. Entonces, de pronto para dibujarle un plano de referencia y mover vigas a planos de referencia. Vamos a ver si alcanzamos. Primero vamos a dar alcance a estas preguntas que tenemos acá, ¿sí? Eh, dice, está modelando elementos de hacia en qué momento se asignan coeficientes de pandeo o pandeo lateral torsional. Digamos que eso es la parte ya de diseño, donde controlamos toda esa parte de formaciones, pero tenemos la forma rápida de acceder a las propiedades de perfil, ¿no? em, donde nosotros podemos, perdón, ahí está viendo la pantalla. Entonces, digamos que cuando entramos a un elemento, el elemento nos deja entrar a editar los parámetros específicos de las deformaciones. Las longitudes de pandeo cuando están en cero, él los va a calcular de manera automática. Pero si tenemos que hacer una asignación específica de longitudes no arrostradas y demás, aquí se pueden entrar a hacer las ediciones en bloque. ¿Sí? Esas, listo. Entonces, pero lo veremos en detalle cuando estemos hablando de la parte del diseño como tal de acero. ¿Sí? Entonces, dice que se pueden hacer cerchas particulares de diseño con geometría especial. Sí se puede, de pronto no tuvimos el tiempo suficiente, pero las cerchas pueden ser insertadas a partir de CAD. Entonces, tiene una geometría especial, podemos tener un archivo generado desde CAD e importarlo para que la geometría sea editada. Y lo que estábamos tratando de hacer ahora, parece que en esta versión que en este momento tenemos, debemos reportar que la generación, o sea, explotar una cercha está funcionando, pero volverla otra vez a partir de las geometrías modificadas, una cercha predefinida como cercha, no está funcionando para la versión que tenemos actualmente, entonces vamos a reportarlo porque pues sí es a mí me parece una de las opciones bastante versátiles para modificar geometrías de cercha. Entonces seguramente para una nueva versión una actualización ya estará otra vez funcionando. Pero sí, geometrías las que quiera uno puede trabajar. Entonces, bueno, listo, sigue acá. Eh, En si se caso genera de un que tipo las... de... Ah, Ah, disculpe, Juan. dice, Siga dice usted. otra pregunta. Si se genera un tipo de search y esta se copia como se realizó y se requiere ajustar o editar, se debe editar una por una o se puede editar el grupo de searches. Pues en realidad tocaría una por una, pero si digamos cambia una, resulta más fácil borrar las otras, copiar y pegar la que has editado. O sea, en realidad es muy fácil, es muy rápido. Tenemos otra. Puedo colocar atizadores en ángulo para correas. ¿Quieres darle respuesta a esa? Atezadores en ángulo. Bueno, para colocar unos atezadores en ángulo se puede hacer de manera manual, ya sea por la opción de riotas o por la opción de colocarlo como viga. Ya una u otra va a hacer comprobaciones adicionales, pero sí se puede hacer, pero de manera manual. ¿Cómo puedo modificar la orientación de la correa? La orientación de la, bueno, si yo estoy entendiendo bien la pregunta, voy a hacer, acá voy a compartir la pantalla. ¿Se ve mi prota, Juan? Se Por ve favor, perfecto. confirme. Ok, vamos a esconder esta parte, ocultar seleccionado. Fíjense que las correas tienen cierta orientación, digamos que los perfiles están orientados con la abertura hacia la cumbrera. Si yo elijo las correas y vengo acá donde dice perfil superior, yo puedo editar la orientación del perfil con ángulo de la sección. Si yo vengo y le doy a clic acá, lo edito y ya se cambia la orientación y fíjense que ahora está mirando hacia el lado contrario. Entiendo que a eso se refería la pregunta. Sí, yo Correcto. creo que sí. Eh, en caso que se quiera hacer arriostres para el techo, creo que lo mostraste con la última parte cuando se generaron los arriostramientos horizontales, ¿sí? Correcto.
Sí, solamente es entre Sí, los elementos que formen las vigas, ¿sí? Si que se ahorita pueden vamos a hacer tratar. arriostres correcto, sí, se pueden hacer arriostres para techo. Eh, recuerda que siempre puedes colocar los arriostres de manera manual donde tú desees, que es con la parte de ariostramientos manuales. Vamos a venir a hacer el share otra vez. Recuerda que viniendo aquí en modelando, en la parte de pórtico puedes colocar ariostramientos horizontales donde tú desees. O sea, si por ejemplo tú quieres colocar un ariostramiento desde este punto hasta este punto de la armadura, fíjate que tú lo puedes hacer igual en cualquier parte de tu modelo. Fíjense acá donde tenemos el arrastramiento insertado. Nos preguntan, ¿se podría definir una tubería contra incendio en el modelado? Pues digamos que pensando como una tubería contra incendio para funciones de ser parte de un sistema de una red contra incendio, pues creo que pues no, ¿cierto? Pero si es un tubo con propiedades de metal de una tubería contra incendio, se puede modificar en materiales y el tubo como tal específico y usarlo como estructura. Pero pues no sé, de Es, pronto no me queda muy clara la pregunta. es bueno recordarles que realmente ProDataStructure es un software de modelado, análisis y diseño estructural. No es un software para, digamos, modelado como tal, digamos, como Revit, ¿correcto? Tú puedes modelar tuberías de los espesores que tú desees, pero para usarlo como elementos estructurales y por lo tanto se van a hacer comprobaciones estructurales con normas americanas, europeas, asiáticas, pero como tal, como elementos estructurales. Si tú quieres hacer un modelado de una red de tuberías de sistema contra incendios, realmente Prota no es un programa para eso. Es un programa quizás más afín sería, por ejemplo, Revit, quizás Tecla, etcétera, etcétera, que son programas de modelado. Dice, el programa cuando calcula la cercha toma las correas para el cálculo del pandeo lateral del cordón de soporte. Eh, sí, o sea, entendería yo, si entiendo bien la pregunta, sí. Ahora, finalmente tenemos la posibilidad de colocar los arrastramientos tanto en la parte superior como inferior. Y eso es, digamos, cuando se veía la posición de las correas, él deja poner correas arriba y abajo y arrastramientos con la libertad que se necesite. ¿Sí? De pronto eso responde la pregunta. ¿Se pueden crear ventanas dentro de los horarios de fachada? Con el prompt directo de recubrimiento lateral, no. ¿Sí? Pero se pueden colocar los elementos que se necesiten geométricos para poder entrar a definir. Lo que sí puede hacer es un hueco modificando los puntos de inserción de las fachadas para que de pronto lo que es ventana no esté, no esté generando carga sobre los elementos que lo reciben. El programa permite introducir coberturas sobre cubiertas en forma de arco, como las usadas comúnmente en coliseos. Si miramos las opciones de cerchas, tenemos cerchas circulares, ¿sí? Y sobre esas cerchas circulares se ponen correas. Digamos que la respuesta diría yo sí. No deja de exponer de pronto, que eso creo que es otra parte de la pregunta, deja modelar cubiertas curvas o tejas en arco, no, esas no están incluidas en el momento, es decir, como esas tejas autoportantes que se generan con lámina doblada, esas no. Pues puede generar el pórtico y trasladarle carga al pórtico y modelar los pórticos, más no la cubierta. ¿Sí? Podemos molar riostas para que trabajen a solo tensión. Esa, Víctor, Las otras, sí, cuando tú modelas solamente con el prompt de las riotras, que de hecho se muestran en color morado, las, el prota lo que hace es que te hace comprobaciones axiales, pero no solamente a tensión, también te las calcula a compresión. Lo que se hace es que generalmente otros programas lo que hacen es que obvían la comprobación a compresión. Esta es una solicitación que ya le hemos hecho al equipo de prota, que se le pueda decir al prota, mira, solamente
calcúlame las atracción para que simplemente las comprobaciones de compresión no las haga. Él las hace, tú ya eliges si la quieres obviar o no, que en la mayoría de los casos, por ejemplo, en los tipos de riostras de cruce de San Andrés, se hace de esta manera para naves. Cuando tú tienes, cuando tú tienes sistemas estructurales que no son sensibles a, digamos, al panteo por compresión. En el caso, por ejemplo, de riostras tipo angulares y otras tipo barra, en el caso de naves. En el caso ya, por ejemplo, de sistemas para edificios, riostras tipo HCS y riostras rellenas de hormigón, ya sí se tienen que hacer comprobaciones a compresión. Perfecto. Y digamos lo último, una pregunta que nos hacen por aquí por el chat del grupo en cuanto a la posibilidad de no hacer cerchas, sino hacer estructuras inclinadas. Entonces, muy rápidamente voy a tratar, y sabiendo que se nos acabó el tiempo de hoy, ¿cierto? Voy a mostrar cómo se trabaja con planos inclinados. Entonces resulta que tenemos dentro de la parte de las opciones una definición de planos. La definición de planos es una herramienta que nos permite a nosotros de manera muy versátil organizar geometrías raras. En este caso estoy creando un par de planos inclinados. Entonces en este caso, si vieron, cuando lo fui creando, él va colocando unos números. En este caso, dice, para este plano número 1, nos dice que los puntos, este es el punto número 1, el 2 y el 3. Entonces, voy a meterme al plano y voy a decir que el punto 2 y el punto 3 están a 700 milímetros. Y acá, vamos a ver, en este que está acá, este nos dice que es el punto 3, este es el punto 2, este es el punto 1, entonces creo que es el punto 1, está a 700 milímetros. Así nos quedó bien creado. Ahora vamos a crear una viga metálica como esta que teníamos acá. Pero va a crear de aquí al centro y luego de al centro acá. Entonces voy a volver a mostrar aquí en vista tridimensional. Ya la estaba mostrando. Voy a mostrar acá las dos. Y le voy a decir a estas vigas de este nivel que vayan y busquen, vaya y busque el plano en el que fue creada. Entonces yo simplemente le puedo decir acá a la viga que se mueva el plano. Entonces lo que vemos es que directamente la viga ha creado la inclinación del elemento al que queríamos que se fuera, ¿cierto? Entonces de manera muy rápida, vamos a ver si este plano me quedó bien creado. Mover al plano. Sí, entonces vean que ahí acabo de crear con la geometría un par de vigas que efectivamente se coinciden con la posición del marco. Y aquí pues va a dejar hacer todo lo otro de manera normal. Si yo me meto a la viga, pues voy a ver que la geometría el, está definida por la parte de los planos geométricos. ¿Sí? Entonces, así es una manera muy rápida de poder de pronto atacar diferentes geometrías inclinadas. Y bueno, pues digamos que ahí muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante todo este recorrido del día de hoy. Recuerden que la otra semana ya vamos llegando a partes un poquito más complejas. En esta parte importante, para aprender a modelar, siempre salen nuevos tips y cosas que nos van a ayudar a hacer de manera muy efectiva los diseños. La próxima clase es de cargas. Ya después vamos a hacer, después de haber hecho todo lo de geometría de encargado, vamos a hacer un trabajo sincrónico donde todos vamos a levantar nuestros modelos, para ahí sí pasar a la parte de estudiar los temas de análisis, las opciones de análisis, diseño, ¿sí? Muchas gracias entonces por la atención y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a Pues, todos. estaré compartiendo la grabación por el grupo para que aquellos que no pudieron verla, pues se mantengan ahí al día. Muchas gracias.